Espíritu de la profecía. La Biblia nos revela a Jesucristo como el Espíritu de la profecía, y esta poderosa declaración es mucho más que un título. En el libro de Apocalipsis 19:10 se nos dice que el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. ¿Pero qué significa realmente esto? Para comprender su alcance, necesitamos adentrarnos en el propósito de las profecías bíblicas y ver cómo, desde el principio, todo apuntaba hacia la venida de Jesucristo como el Salvador del mundo. La profecía en la Biblia no es solo una serie de predicciones o advertencias, es un mensaje vivo, un testimonio de la verdad que apunta hacia Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras están llenas de promesas que se cumplen en él. Jesucristo no es solo un personaje histórico o un gran maestro, sino el cumplimiento de todas las promesas de Dios, la respuesta a siglos de esperanza y de espera. En cada profecía vemos cómo Dios estaba preparando el camino para su llegada, revelando un plan perfecto de amor y redención. A través de las profecías, Dios envió mensajes que susurraban la llegada de un Salvador. Cada uno de estos mensajes era una señal de la fidelidad de Dios, asegurándonos que Él nunca abandona a su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. Es en ese contexto que Jesús se convierte en el centro de todas las profecías, la clave que abre los misterios y el eje que da sentido a la historia de la redención. Jesús, como Espíritu de la profecía, no solo cumple con las predicciones del pasado, sino que también revela el carácter de Dios y su amor eterno por la humanidad. Su venida nos muestra que Dios está comprometido con nosotros, que quiere salvarnos y llevarnos de regreso a Él. En esta serie de profecías vemos cómo Dios planeó cada detalle de su plan de salvación, y cómo cada promesa nos lleva hacia Jesús como la manifestación viva de la esperanza. Pero este es solo el principio. La promesa de un Salvador se extiende más allá de los relatos de los Evangelios, tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento. Las profecías de los antiguos profetas anunciaron la llegada de un Redentor que transformaría el mundo y traería paz a los corazones atribulados. Para entender verdaderamente a Jesucristo como el Espíritu de la profecía, debemos regresar al comienzo de estas promesas, a la voz de los profetas que anunciaban la venida del Mesías. El único que podría librarnos del pecado y la muerte. Las profecías del Antiguo Testamento y el anuncio del Salvador. Desde las primeras páginas del Antiguo Testamento, las Escrituras están llenas de anuncios que apuntan hacia la llegada de un Salvador. Los profetas Isaías, Miqueas, Zacarías, entre otros, entregaron visiones de esperanza en medio de tiempos difíciles, promesas de un Mesías que redimiría a Israel y traería luz a toda la humanidad. Uno de los versículos más impactantes lo encontramos en Isaías 7:14, que dice: «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Cada profecía en el Antiguo Testamento sobre la llegada del Mesías resonaba con un anhelo profundo de salvación, una necesidad urgente de redención. En una época donde el mundo estaba sumido en oscuridad espiritual, estos anuncios traían esperanza a la nación de Israel y, por extensión, a toda la humanidad. Profetas como Miqueas especificaron incluso el lugar donde el Mesías nacería, Belén, una pequeña ciudad insignificante que se convertiría en el epicentro del cumplimiento de las promesas divinas. Estas profecías no eran coincidencias ni meras declaraciones simbólicas. Dios estaba revelando un plan concreto, un camino que nos conduciría a Jesucristo, quien cumpliría cada una de estas promesas. Cada profecía cumplida en Jesús confirma la autoridad y veracidad de la palabra de Dios. Él es la encarnación de las promesas de Dios, y su nacimiento, vida, muerte y resurrección validan la fidelidad de un Dios que no abandona a su creación. El Antiguo Testamento está lleno de señales que Dios dejó para que el mundo reconociera a su Hijo. Y al llegar Jesucristo, estas palabras cobran vida, iluminando el camino hacia la salvación y transformando las profecías en realidad tangible. Cuando reconocemos a Jesús como el cumplimiento de estas promesas, entendemos que la historia de la redención no es solo un relato antiguo, sino una historia viva que resuena en nuestras vidas. Jesús no solo llegó como un gran maestro o líder, sino como el Mesías esperado, el Hijo de Dios que traería liberación y vida eterna. En cada profecía cumplida, encontramos la certeza de que Dios es fiel, que sus promesas son seguras y que en Jesús encontramos la respuesta a nuestras mayores necesidades espirituales. Y así, al contemplar estas antiguas profecías, descubrimos que Jesucristo es la única luz en medio de las tinieblas espirituales del mundo. Jesucristo como luz en medio de las tinieblas espirituales. Jesucristo llegó en un tiempo de gran confusión espiritual, donde la humanidad buscaba sentido en medio de las tinieblas.
Desde su nacimiento, Él fue la luz prometida que disiparía las sombras del pecado y de la muerte. En Juan 8:12, Jesús declara: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta declaración no es solo una metáfora, sino una promesa viva de su misión en la tierra. A través de sus enseñanzas y milagros, Jesús iluminó los caminos oscuros en los que muchos se habían perdido. Su vida y ministerio revelaron la verdad de Dios y expusieron las mentiras que habían atrapado al pueblo en el miedo y la superstición. En un mundo lleno de ídolos, prácticas ocultas y falsas enseñanzas, Jesús se presentó como la única verdad, el único camino hacia Dios. Su mensaje fue radical porque no solo confrontaba a los poderes de las tinieblas, sino que ofrecía un escape real, un refugio seguro para quienes aceptaban su verdad. Jesús también enfrentó la oposición de líderes religiosos que, en lugar de guiar al pueblo hacia Dios, se habían convertido en ciegos guías de ciegos. A través de sus palabras y acciones, Él los desenmascaró, llamándolos a la verdadera conversión y a reconocer en Él al Hijo de Dios. Cada enseñanza de Jesús revelaba la esencia de la luz divina, una luz que no solo iluminaba el camino hacia la salvación, sino que también tenía el poder de vencer las tinieblas que intentaban aplastar al mundo. La llegada de Jesús no solo trajo una esperanza pasajera, sino una luz eterna que sigue brillando hasta hoy. Su misión en la tierra fue mostrar que, a pesar de la presencia de las tinieblas, la luz de Dios siempre prevalece. Su victoria sobre la oscuridad fue el primer paso en una serie de promesas que culminarían en la redención total de la humanidad. Siguiendo esa luz, podemos entender que Jesucristo es el camino hacia la paz, el amor y la verdad divina que siempre buscábamos. El Espíritu Santo como revelador en la continuación del ministerio de Jesús. Después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, su misión no terminó, al contrario, fue solo el comienzo de una nueva etapa en la relación entre Dios y la humanidad. A través del Espíritu Santo, Jesús continuó su obra en la tierra, guiando, instruyendo y fortaleciendo a sus seguidores. En Juan 16:13, Jesús había prometido que el Espíritu Santo, también llamado el Consolador, vendría a guiarnos a toda verdad. Este Espíritu de verdad es el mismo que revela a Jesús en cada corazón dispuesto a escuchar. El Espíritu Santo es quien permite que cada creyente experimente de forma personal la presencia de Cristo y entienda el poder de sus enseñanzas. A través del Espíritu, Dios derrama su sabiduría y poder en sus hijos, revelando lo que antes era un misterio y recordándonos las enseñanzas de Jesús en cada paso. Es el Espíritu quien mantiene viva la profecía en cada generación, transformando corazones y haciendo nuevas todas las cosas. Este vínculo directo con Dios, proporcionado por el Espíritu Santo, permite que la obra de Jesús continúe en el mundo de manera sobrenatural y profunda. La llegada del Espíritu Santo también nos dio el poder de resistir las fuerzas de la oscuridad. Desde el día de Pentecostés, los discípulos de Jesús fueron llenos de valentía y pudieron testificar acerca de su muerte y resurrección, enfrentándose incluso a persecuciones. Ellos no hablaban por sí mismos, era el Espíritu quien los movía y los llenaba de fe. Así, el ministerio de Jesús se extiende y se perpetúa a través del tiempo, gracias a la obra reveladora del Espíritu Santo en los corazones de aquellos que creen en Él. Hoy en día, el Espíritu Santo sigue siendo el que nos fortalece, el que nos recuerda las enseñanzas de Jesús y nos guía en los momentos difíciles. Su misión es hacernos testigos de Jesucristo y darnos la certeza de que Él sigue con nosotros, combatiendo a nuestro lado, revelándonos la verdad en medio de un mundo lleno de engaño. La promesa de Jesús de que nunca nos dejaría ni abandonaría se cumple a través de la presencia del Espíritu Santo, quien habita en cada creyente y nos prepara para entender el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. El poder de Cristo sobre la brujería y el engaño. En un mundo donde la superstición y la brujería han intentado capturar el corazón de las personas, Jesucristo vino para liberarnos de toda forma de oscuridad y engaño. Su poder y autoridad sobre cualquier manifestación de las tinieblas fueron evidentes en su vida y ministerio. A lo largo de los evangelios, encontramos numerosas ocasiones en las que Jesús expulsó demonios, sanó a los oprimidos y rompió cadenas de opresión espiritual. Su poder no se limita a palabras, Él tiene autoridad sobre el mundo visible e invisible. En Lucas 10:19, Jesús declara a sus seguidores que Él les ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Esta afirmación muestra que su autoridad es suprema y que, bajo su nombre, no hay fuerza de las tinieblas que pueda prevalecer. La brujería y el engaño buscan esclavizar, sembrar temor y apartar a las personas de Dios, pero Cristo, como el Espíritu de la profecía, vence estos poderes y expone sus mentiras.
Su luz revela la falsedad de estas prácticas y ofrece una libertad genuina que transforma vidas. La victoria de Jesús sobre las fuerzas de la oscuridad es una de las razones por las cuales podemos confiar en su poder y protección. La autoridad que Él tiene no solo se manifestó en su tiempo en la tierra, sino que sigue vigente hoy para liberar a quienes se encuentran en esclavitud espiritual. Jesús nos invita a poner nuestra confianza en Él, dejando de lado cualquier temor o influencia de las tinieblas. Con su poder, somos liberados y capacitados para vivir en la verdad, sin caer en las trampas del enemigo. Jesucristo como el último profeta y redentor del mundo. A través de su vida y enseñanzas, Jesucristo se reveló no solo como un maestro, sino como el profeta final y definitivo, el redentor prometido para toda la humanidad. Él no era solo un hombre, era el Hijo de Dios, quien vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento y a inaugurar un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Como último profeta, su mensaje fue el más poderoso y definitivo, un mensaje de amor, perdón y reconciliación con el Creador. Jesús fue más allá de las profecías de antaño, Él fue el cumplimiento de ellas. En Él, Dios no solo habló, sino que actuó, interviniendo directamente en la historia humana para redimirla. Él es el único que tiene la autoridad para perdonar pecados, sanar corazones y ofrecer la vida eterna. Su sacrificio en la cruz y su resurrección son la prueba final de su amor y del cumplimiento de todas las promesas divinas. Jesucristo se convirtió así en el camino, la verdad y la vida, el único que nos lleva al Padre. En Él se cumple todo lo anunciado por los profetas, desde el comienzo hasta el final. Al ser el último profeta, Jesús nos dio un mensaje que trasciende el tiempo, un mensaje que sigue impactando vidas y transformando corazones alrededor del mundo. En su rol como Redentor, Él ofrece un camino de regreso a Dios, una salvación que solo se encuentra en su nombre. El mensaje de paz y verdad que Jesús trae al mundo. La llegada de Jesucristo trajo un mensaje de paz y verdad que el mundo necesitaba desesperadamente. En un tiempo lleno de divisiones, conflictos y opresión, Jesús habló de una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Juan 14, 27, Él les dice a sus discípulos, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Este no era un mensaje temporal, era una promesa eterna que ofrece descanso a los cansados y esperanza a los abatidos. El mensaje de Jesús no solo se trataba de paz, sino también de verdad. En un mundo donde la mentira y el engaño reinaban, Él vino para exponer la verdad sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre el propósito de nuestra vida. A través de su vida y enseñanzas, Jesús nos mostró que solo a través de Él podemos encontrar una paz duradera y conocer la verdad que nos hace libres. Su paz no depende de las circunstancias, es una paz interna, una certeza de que Dios está con nosotros, sin importar lo que enfrentemos. Jesús nos invita a vivir en su paz y a abrazar su verdad, dejando atrás las mentiras que nos atan y las preocupaciones que nos agobian. Su mensaje sigue siendo relevante hoy en día, pues todos buscamos esa paz que solo Él puede ofrecer, una paz que no se encuentra en las posesiones, en las relaciones ni en los logros, sino en la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Jesucristo y las profecías del fin de los tiempos. Jesús no solo cumplió las profecías del pasado, también habló sobre el futuro, sobre el fin de los tiempos. En sus enseñanzas, Jesús advirtió sobre los días finales, sobre las señales de su regreso y sobre la importancia de estar preparados. En Mateo 24, Él describe tiempos de guerras, hambre, terremotos y persecuciones, eventos que precederán su segunda venida. Estas profecías nos llaman a la vigilancia y a la esperanza, sabiendo que su regreso está cada vez más cerca. Jesús nos anima a no temer, sino a mantenernos firmes en la fe, confiando en que Él vendrá nuevamente para establecer su reino de justicia y paz. Las profecías sobre el fin de los tiempos no son para asustarnos, sino para recordarnos que nuestra esperanza está en Él. Estas palabras nos instan a vivir de manera recta, a estar siempre listos, como si su regreso fuera inminente, y a compartir su mensaje con otros. Aplicación personal, la paz y la seguridad en Cristo en la vida diaria. El mensaje de Jesucristo no es solo historia o teoría, es una verdad que transforma vidas hoy. Nos invita a vivir en su paz, a experimentar su amor y a encontrar en Él la seguridad que el mundo no puede ofrecer. En nuestra vida diaria, podemos acudir a Jesús en busca de fortaleza, sabiendo que Él es nuestra roca y nuestro refugio. La paz de Cristo nos sostiene en medio de los problemas y su presencia nos recuerda que no estamos solos. En cada dificultad, en cada momento de incertidumbre, podemos encontrar en Él la paz que nuestro corazón necesita, una paz que no se basa en nuestras circunstancias, sino en la certeza de su amor y protección.
Conclusión, vivir en la verdad de Cristo. Al final, el mensaje de Jesucristo como el espíritu de la profecía es una invitación a vivir en su verdad, a abrazar su amor y a seguir sus pasos. Nos llama a dejar las tinieblas atrás, a rechazar las mentiras del mundo y a vivir en la luz de su presencia. Jesús sigue hablando hoy, invitándonos a responder a su voz, a buscar su paz y a permitir que su espíritu guíe cada aspecto de nuestra vida. Que cada día sea una oportunidad para vivir en su verdad y compartirla con el mundo, siendo testigos de su amor y su salvación. Oremos. En Jesucristo, el espíritu de la profecía, encontramos la verdad que desenmascara toda oscuridad y vence cualquier engaño. Él es la luz que disipa las sombras de la confusión y el poder que nos da libertad frente a las fuerzas que buscan desviarnos. Su victoria sobre la brujería y el engaño nos recuerda que en Él somos más que vencedores y que estamos llamados a vivir con la paz y seguridad de su verdad. Hoy, abramos nuestros corazones a su guía y tomemos la firme decisión de vivir cada día bajo su amor, confiando en su poder y caminando en su luz. Él nos invita a ser portadores de su paz y testigos de su triunfo, viviendo en la verdad que libera y transforma. Que cada paso nuestro refleje esa victoria y que nuestra vida sea un testimonio de su gloria y amor para el mundo. Amén.